Buenas noches a todos. Muchas gracias por participar de la segunda disertación del ciclo de seminarios virtuales del Instituto del Banco Central, organizado conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. Hoy compartiremos el espacio con Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. El señor Alejandro es PhD en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ocupa su cargo actual desde el año 2013. Fue subsecretario de Hacienda y Crédito Público en México y titular de la banca corporativa y de inversión de BBVA Bancomer. Además, se desempeñó como director de estudios económicos del Banco de México y docente de reconocidas casas de estudio como la Universidad de Yale. Para consultas al disertante se encuentran disponibles el chat y las preguntas serán respondidas al término de la presentación. Igualmente, quienes deseen certificado deberán dejarnos en el chat su nombre completo y dirección de correo electrónico al cual se enviará el certificado digital. Seguidamente, los dejo en compañía de los moderadores, el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, y el ministro de Hacienda, Benigno López. Cedo la palabra al presidente, el señor José Cantero. Muy buenas tardes, casi buenas noches. Es un gusto darle la bienvenida al ciclo de seminarios virtuales COVID 2019 de la crisis a la transformación económica. En esta oportunidad tenemos la presencia de Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Él es uno de los principales referentes económicos de América Latina y además un conocedor de la economía paraguaya. Este seminario coincide también con la comunicación o el lanzamiento que se realizó el día de ayer del plan, el plan de reactivación. Este plan tiene la particularidad o las características que, además de ser un plan de reactivación, es un plan de transformación que pone énfasis en el restablecimiento, en la fortaleza de las instituciones, en la mejora de la gobernanza, en la mejora del ambiente de negocios, y también trae certeza a la orientación de la política fiscal en el mediano plazo. Se trata, el plan de algo dinámico, no es que está escrito sobre piedras. Entonces este evento pretende también tener las ideas, las opiniones, los comentarios de un especialista de la talla de Alejandro, para que nos pueda dar luz en este trayecto y que el plan sea un camino donde nuestra economía pueda transitar y nos permita amortiguar este impacto y que de acá a poco podamos restablecer la economía y encontrarnos en un sendero con un crecimiento de potencial bastante bueno. Antes de cederle la palabra a Alejandro, a quien nuevamente le agradecemos y valoramos su presencia, tendremos las breves palabras del ministro de Hacienda, el doctor Benigno López. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto participar de este segundo panel. Agradecerle antes que nada a Alejandro por su disponibilidad para poder compartir con nosotros su visión. Como dijo José, él es un conocedor de la economía paraguaya desde hace mucho tiempo y su visión va a ser importante para aportar a todo el trabajo que estamos haciendo. Como había señalado José, coincide también con la presentación del plan de recuperación de Yapudá Paraguay, que lo hicimos ayer, que para ponerle en contexto a Alejandro de manera sencilla, tiene 4 pilares al menos. Primero y fundamental, yo creo que apuntamos a una transformación no solo de la economía, como dice el título del panel, sino también a la transformación de la forma en cómo prestamos los servicios públicos, donde el ciudadano cada día es más exigente. Hay un compromiso de reforma de un par de leyes importantes,
como la ley del servicio civil, la ley de compras públicas, la ley de responsabilidad fiscal, conscientes de que tenemos que volver al marco de la responsabilidad fiscal en el mediano plazo, así como otras leyes sumamente importantes que van a fijar las expectativas de los actores privados hacia adelante, según entendemos nosotros. Tiene un componente contracíclico de inversión en infraestructura importante y necesaria para el país, al igual que la inversión en la vivienda, que creemos que va a ser un dinamizador de la economía y un gran proveedor de mano de obra en los tiempos que se vienen. Tiene otro componente importante de la capitalización de la banca pública, buscando llegar con créditos de más largo plazo y de tasa más competitiva a los sectores que van a llevar el país hacia adelante, no solo las pymes y MIPYMES, sino también al sector industrial y a empresas importantes que van a tener que trabajar juntos para salir de este momento difícil que lleva a la economía de Paraguay y del mundo. Básicamente son los pilares fundamentales del plan. También una reconversión laboral y una formalización importante. Pensamos abrir y otorgar como incentivo la seguridad social en su concepto más amplio, salud y trabajo al que hoy es informal. Y algo transversal que estamos trabajando con Alejandro, con el Fondo Monetario del Banco Mundial, que es una vuelta de 180 grados a la gobernanza institucional, donde hemos descubierto que existen muchas actividades duplicadas y hay debilidades en varios sectores y queremos fortalecer eso como cambio paradigmático hacia adelante. Con esta pequeña referencia para tener un contexto del plan que hemos presentado, le cedo la palabra a Alejandro, dándole de nuevo las gracias por compartir su tiempo con nosotros. ¿Comienzo? ¿No? Sí, adelante, Alejandro. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a José y a Benigno por la invitación para estar aquí con ustedes. En segundo lugar, pues mi sincera pena de no poder estar en persona por las condiciones actuales que estamos viviendo. Hubiera sido un gusto estar en Paraguay, poder conversar después del seminario con muchos de ustedes y estar unos días para entender un poco mejor los retos que están enfrentando. A manera de anécdota, creo que fue el 14 de marzo que desayunamos aquí en Washington con Benigno, justo cuando empezó las medidas de distanciamiento social. Él había hecho una visita a Washington, discutimos un poco hacia dónde iba la región, dónde pensábamos que nos iba a llevar, digamos, todo este proceso, y creo que estamos en un lugar mucho más complejo de lo que pensamos en ese desayuno, un sábado de la mañana aquí en Washington, antes de que arrancara esto. Ojalá que pronto se empiece a normalizar la situación, se mejore, digamos, el contexto de tratamiento del coronavirus y podamos, como dije anteriormente, estar en persona compartiendo con ustedes y discutiendo sobre el devenir de la economía de América Latina y del Paraguay. Agradecerle al presidente también, José Cantero, su amabilidad de invitarme nuevamente para estar con ustedes. El plan que describió el ministro, como le decía ayer tanto al presidente como al ministro, es el primer plan que vemos en la región que abarque, digamos, los retos de la recuperación económica y de la reacción al COVID. Entonces, la etapa, digamos, de apoyo, la etapa de recuperación al mismo tiempo, y que tenga tantos pilares, dada la importancia de reactivar una vez, digamos, que las medidas de salud pública tengan efecto y que se contenga la pandemia, de reactivar las economías de la región, y en este caso la economía de Paraguay,
y ponerla en una senda de crecimiento sostenible de mediano plazo con un pilar también mucho más incluyente, que es un reto tremendamente importante para las economías de América Latina. Lo que tengo pensado hacer hoy es ir rápidamente. Nosotros también recientemente presentamos la actualización de nuestras proyecciones económicas globales y para América Latina, revisar esa parte y luego pasar a hacer algunos comentarios sobre la economía del Paraguay, las políticas públicas implementadas para hacerle frente a la crisis y así luego poder pasar a sus preguntas. Ok. Entonces, si empezamos viendo el choque que están enfrentando... Señor Alejandro, ¿podría compartir su presentación, por favor? Yo creí que la estaba compartiendo, pero ahora sí. A ver, vamos a ver. ¿Ahora sí? ¿Sí se está ¿Todavía compartiendo? no? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, si empezamos con el choque que está afectando al mundo y obviamente también a América Latina, y comparamos la evolución de la pandemia en América Latina con algunos referentes en el mundo como Europa y Estados Unidos, en la primera gráfica de la izquierda podrán ver cómo en América Latina el número de infectados por millón de personas sigue aumentando relativamente de manera lineal. Versus, como vemos, por ejemplo, en Europa, que es la línea roja, o en Estados Unidos, donde se ha venido aplanando esta curva. Esto nos dice que América Latina ya alcanzó el número de infectados por millón de personas en Europa y se está moviendo para alcanzar el número de infectados por millón de personas en Estados Unidos. De ahí que ya muchas, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, han indicado que el epicentro de la pandemia se ha movido a América Latina. En la gráfica del centro pueden ver cómo se han comportado las infecciones por millón de personas en varios países de América Latina. Pueden ver la línea verde, que es Chile, ya rebasando esta razón para la economía de Estados Unidos. También es el caso de Perú. La línea roja, el caso de Brasil, en una tendencia ya para alcanzar en un periodo de tiempo muy corto las razones en Estados Unidos. Y luego, para destacar, digamos, los casos positivos, el caso de Paraguay, que es la línea azul de hasta abajo, el caso de Uruguay y el caso de Costa Rica, países que tienen razones de contagio muy bajas y que también han logrado aplanar esta curva. Y la última gráfica muestra las razones de muertes por millón de personas, nuevamente mostrando un comportamiento similar. La tasa de mortalidad para economías como Chile, Perú, Brasil, acercándose a las razones de Estados Unidos, y nuevamente los casos de Uruguay, Paraguay y Costa Rica, una curva claramente plana en niveles muy bajos, que son los casos en donde hemos visto una reacción importante y una contención rápida debido a la acción temprana y a la contención muy apropiada de la expansión de la pandemia. Sí, déjenme. Si pasamos, denme un segundo, a la siguiente lámina. Aquí nada más queremos mostrar un problema de medición que se está viendo en América Latina y se está viendo en todos los países del mundo, pero en América Latina con una profundidad mayor. Básicamente comparamos en el cuadro, si ven la tercera columna que dice muertes oficiales por COVID-19, es el número de muertes básicamente publicadas en cada país. La columna siguiente que dice mortalidad en exceso es lo que estamos mostrando en las gráficas. Básicamente es la diferencia entre el número de muertes que hemos visto en estos países o ciudades en las últimas 10, 13, 14, 17 semanas, como muestra el eje horizontal. Esa es la línea roja.
Lo que le llamamos cumulative excess deaths es el número de muertes que se han registrado en las últimas 22 semanas en Ecuador, Chile y Perú, menos el número de muertes que en los últimos 3 años se han registrado en esas mismas semanas en estos países. Entonces, el exceso de muertes que hemos visto en este periodo. Y eso lo comparamos contra las muertes que oficialmente se han declarado por COVID-19. Esto nos da, digamos, una idea de lo que puede ser el subreporte de las muertes por COVID-19. Y cuando hacemos, digamos, la razón de estas dos cosas, el cociente, vemos que en Ecuador, en México y en Perú podría llegar a ser que el número de muertes es 5-1, lo que hemos registrado, o 4-1. En el caso de Chile será 2-1, igual que en el Reino Unido. Y en el caso de Alemania casi no se ve una divergencia. Entonces, el problema puede ser aún mayor de lo que estamos viendo. Asimismo, un tema importante que complica el manejo epidemiológico en América Latina es, como pueden ver, en la gráfica, digamos, de la línea inferior a su izquierda, el número de camas de hospital por 10.000 habitantes. Vemos cómo en América Latina tenemos una capacidad hospitalaria bastante baja, lo cual incrementa el riesgo de que rápidamente estemos en una situación de agotamiento de la capacidad para tratar a los pacientes de COVID-19. Las dos gráficas de la parte superior de esta lámina nos muestran, la gráfica de la izquierda nos muestra el índice de astringencia en las medidas de confinamiento, lo que era este nivel a principios de abril y lo que es este índice hoy, y vemos cómo ha habido alguna flexibilización en las medidas de confinamiento, lo cual se encuentra también ratificado por la gráfica superior derecha, que nos muestra cómo a través del índice de movilidad hemos visto cierto incremento en la movilidad de las personas. Por último, otro tema que complica en la gráfica inferior derecha la apertura de las economías en América Latina es la relativamente baja capacidad de pruebas, lo cual hace más difícil de seguir, digamos, o tomarle el pulso a la epidemia. Vemos cómo en el caso de Chile y Perú ha habido un esfuerzo muy importante cuando comparamos esta intensidad de pruebas a mediados de abril con las que se han registrado o publicado, digamos, a finales ya de junio, un incremento muy importante, pero en el resto de los países no hemos visto un esfuerzo tan grande. Esto básicamente lo que nos está diciendo es, todavía vemos el crecimiento del contagio, una tasa elevada, baja capacidad hospitalaria, cierta flexibilización, porque al final del día también los costos económicos son muy grandes, pero con capacidad limitada para hacerle frente a esta pandemia. Entonces, esta apertura hay que tomarla, digamos, con mucha precaución, dado los riesgos que podemos estar generando. Si paso a la siguiente lámina, empezamos, digamos, a ver cuáles han sido los efectos en el ámbito financiero y económico. En el ámbito financiero, esta lámina un poco lo que nos ilustra es cómo ha evolucionado la tasa de los bonos a 10 años en moneda extranjera, en moneda nacional, también, digamos, el spread soberano y el spread corporativo. Podemos ver en la primera gráfica, sobre todo, que el spread en moneda extranjera tuvo un incremento muy importante en marzo, donde hubo gran volatilidad y salida de capitales, pero luego, después de la reacción importante de los bancos centrales en Estados Unidos y en Europa, de expansión, de reducción de tasas y expansión cuantitativa muy considerable, hemos visto una reducción importante en los costos de financiamiento en moneda extranjera para los casos de Perú, Chile, Colombia y México, y la tasa para Brasil ha permanecido alta. Pero las tasas en moneda nacional, básicamente después de tener ese incremento en marzo, han regresado a los niveles previos a marzo. Algo parecido ha ocurrido con los spreads, y en la parte corporativa sí vemos un incremento más permanente. Esto para ilustrar que desde el punto de vista soberano,
hemos visto un regreso importante de los capitales a los mercados de América Latina, amortiguando un poco la situación tan astringente que se vio en términos de disponibilidad de capitales internacionales en el mes de marzo y principios de abril. Esta gráfica nos muestra la gran caída en los flujos de capitales en marzo y la estabilidad que se ha logrado en los últimos meses. Digamos, en lo que es la participación extranjera en el mercado de deuda local, sí hemos visto cierta salida que todavía no se ha revertido. Déjenme. Ok. ¿Qué publicamos recientemente con respecto a la economía mundial? Estamos anticipando una contracción en 2020 de casi 5% para la economía mundial. La peor recesión de la economía mundial casi en los últimos 100 años, desde la Gran Depresión, y básicamente con una recuperación importante de 5.4 el año entrante, básicamente suponiendo que las medidas de confinamiento y distanciamiento social logran disminuir de manera muy importante el contagio, logran mantener la tasa de contagio por debajo de lo que se puede atender dada la capacidad hospitalaria en la mayoría de los países, y que esto permita una continua reapertura de las economías, claramente con medidas de distanciamiento social, medidas de teletrabajo, medidas de todavía del cierre parcial de algunas actividades que generan mayor interacción social y por lo tanto se pueden convertir en actividades de mega contagio. Sin embargo, el supuesto que está detrás de esta recuperación es que vamos a seguir viendo un aumento en la movilidad y en la actividad económica, que básicamente nos puede llevar a que el año entrante se tenga una recuperación de 5.4%. En el caso de Estados Unidos estamos esperando una contracción de 8% este año y un crecimiento de 4,5% el año entrante. En la Unión Europea una contracción del 10% este año y una recuperación importante el año entrante. Déjenme pasar a la siguiente lámina. Como decíamos, esta recesión del 2020 implica una pérdida para la economía mundial en 2020 y 2021. Básicamente el PIB estará por debajo de lo que hubiese estado en 12 trillones americanos, 1 billón latinoamericano de dólares. Esta es la pérdida, digamos, en términos de actividad económica. Y 10% de esa pérdida se concentra en América Latina. A continuación pasaré relativamente rápido por los indicadores que tenemos disponibles de actividad económica en América Latina. Podemos ver cómo el consumo de electricidad en algunos países como Perú cayó 35% en marzo y abril, y ya se ha estado recuperando. En otros países como Brasil cayó 20%, en Colombia también 20%, y en el caso de Chile un 10%. Podemos ver cómo la actividad manufacturera, sus indicadores, digamos, de compuestos de sentimiento cayeron de manera muy, muy fuerte, cayeron casi un 40% en abril y mayo, con cierta recuperación, y la actividad industrial con caídas brutales en el mes de abril y mayo. Si vamos a la siguiente lámina, vemos cómo las exportaciones han tenido una caída de diciembre del 2019 a abril de este año de 40%. En el contexto de las materias primas tenemos una caída muy importante en el precio del petróleo, y el precio de la soja y del cobre y otros metales se ha mantenido, se ha defendido mejor el precio del petróleo, y obviamente muy importante para muchos países de América Latina y sobre todo en el Caribe, una caída en el turismo brutal medida por las llegadas de vuelos internacionales.
una caída, digamos, diariamente teníamos llegadas en América Latina y el Caribe de alrededor de 3.000 vuelos internacionales, y estos han caído, digamos, alrededor de 100 o menos, generando una pérdida de ingresos por el lado del turismo muy grande y también una caída importante que le afecta a varias economías de Centroamérica y el Caribe en la caída de remesas. Dejen pasar a la siguiente lámina, donde mostramos los pronósticos para América Latina. Estamos esperando que en América Latina se dé una contracción económica de 9.4% en 2020, con una recuperación de 3.7%. Países como como Argentina y Brasil con caídas de alrededor de 9%, México de 10,5%, Perú casi del 14%, Colombia y Chile alrededor del 7,5%. Y también recuperaciones importantes el año entrante, bajo este supuesto de reapertura gradual con medidas de distanciamiento social que nos permite ir recobrando cierta normalidad en las actividades. Términos de riesgos. Obviamente una preocupación importante es, si bien esta no es una crisis financiera, no es una crisis fiscal, no es una crisis doméstica, pero es una crisis que está afectando de manera tan profunda al sector real de la economía. Y la preocupación es si puede haber cierta contaminación importante a las empresas, a los bancos y convertirse en una crisis económica más severa por el impacto que pueda tener en los balances de las empresas, en los balances de los bancos y obviamente los balances de las familias. Esta preocupación obviamente se ha manifestado en el gran incremento que vemos, y en Latinoamérica más que en otras regiones del mundo, en los diferenciales de riesgo de los corporativos. También hemos visto una mayor caída en las bolsas de valores de América Latina que en otros mercados emergentes, y un ejemplo obviamente donde se concentra de manera muy aguda este choque es en las líneas aéreas, que han tenido una caída en, digamos, el precio de sus acciones muy importante. Entonces, el monitorear la evolución del sistema financiero y las corporaciones va a ser muy importante para limitar la posible contaminación del sector financiero en nuestras economías. Asimismo, por el lado social, los logros, como pueden ver en esta lámina, en términos de mejora en la distribución del ingreso, vemos cómo en los últimos 15 años el índice de Gini bajó de manera muy importante, van a estar en riesgo, y cómo la pobreza, de acuerdo a ciertas estimaciones, si el Gini no cambia, y si el Gini cambia 2%, se deteriora 2%, ¿cómo vamos a tener un incremento en América Latina importante en el porcentaje de la población que vive en pobreza? Y todo esto, obviamente, puede alimentar el ambiente ya complicado en términos de tensiones sociales que vimos en América Latina al cierre o la segunda mitad del año 2019, que es lo que ilustra la gráfica de la derecha. Si vamos, digamos, a las políticas que se han implementado en la región se movió muy rápidamente en el ámbito monetario a reducir tasas de interés, como pueden ver en la primera gráfica. Países como Chile, Perú, siguiendo a Estados Unidos, básicamente bajaron la tasa de interés a prácticamente cero. Por otro lado, países como Colombia, México, sobre todo México, todavía tienen espacio importante para bajar sus tasas de interés, que es un poco lo que nos muestra la gráfica del medio. Cuando comparamos las tasas actuales con la estimación de lo que sería una tasa de acuerdo a una regla de Taylor, vemos la diferencia entre la línea sólida y la punteada, y es, digamos, el espacio que creemos que todavía existe para bajar tasas de interés en estos países. La última gráfica nos muestra la expansión que ha habido en el crédito a los corporativos en América Latina y la caída tan importante que ha habido en el crédito a las familias y obviamente a los hogares. El incremento en el crédito corporativo es importante destacar que es producto, sobre todo en abril, de las líneas de crédito que ya habían negociado previo a la pandemia las empresas en estos países y que no habían utilizado. Al ver las empresas lo que se venía
básicamente hicieron uso de esas líneas de crédito para tener un colchón de liquidez importante. Y vemos cómo esto gradualmente se va a ir aplanando y la expansión que vamos a ver en los próximos meses va a ser más producto de los programas de apoyo al sector corporativo por parte de los gobiernos de la región. Pero básicamente una respuesta muy importante en el ámbito monetario. Y si vamos al ámbito fiscal, vemos también un apoyo muy importante de los países de la región a los sectores más afectados de la población, expandiendo los programas de transferencias sociales tanto en monto como en cobertura, también instituyendo programas para apoyar a las empresas y sobre todo a las pymes más afectadas. Y ahí vemos cómo en la primera gráfica, la parte morada, nos muestra el incremento del gasto de casi 6 puntos del PIB en Brasil, de 4 puntos del PIB en Perú, 2 puntos o ligeramente menos de 2 en Chile, con un poco más de reducción de impuestos en el caso de Chile, y también Colombia arriba del 2%. Y luego, sobre todo lo que es la parte verde y azul de las columnas, apoyos a través de garantías o créditos al sector corporativo. Nosotros, digamos, la recomendación de política del Fondo Monetario ha sido apoyar lo más posible a los sectores afectados, pero sobre todo en América Latina y en otros mercados emergentes, limitaciones importantes son enfrentadas por los gobiernos, dado los niveles altos de deuda y el impacto que esto va a tener sobre la deuda pública. Vemos cómo en 2020 la deuda pública en América Latina en promedio, aquí vemos los casos de Brasil, Chile, Colombia, México, comparando, digamos, la columna azul con la roja, van a aumentar en alrededor de 10 puntos del PIB las deudas en América Latina en promedio. Y esto, lo que nos muestra la gráfica de la derecha, es un poco que en el eje horizontal tenemos la calificación crediticia fijada por las agencias calificadoras y en el eje vertical tenemos el spread soberano de los países de América Latina. Y vemos que los países de América Latina están como en la parte alta de la gráfica, por encima de la línea de regresión. Lo que nos indica es que los países de América Latina están enfrentando costos de financiamiento mayores a países que tienen un rating similar en otras regiones del mundo, lo cual nos ilustra que está en riesgo la calidad crediticia, el rating crediticio para muchos países de América Latina. Hay que destacar que en el caso, por ejemplo, de Paraguay, está justo en la línea de regresión. Esto no se cumple. Pero para Latinoamérica en su conjunto, esto es importante y obviamente el hecho de que entremos en un proceso de crecimiento de deuda, etcétera, pone en riesgo la calidad crediticia, el costo de financiamiento y es una limitante a lo que se puede hacer. Esto no quiere decir que no haya que hacer la expansión del gasto, pero hay que hacerla con cuidado y hay que hacerla de manera focalizada. Y obviamente esto tiene que ser de manera transitoria. Cuando las economías empiecen a regresar a un crecimiento saludable, hay que empezar a retirar estos estímulos y probablemente, como lo hace el plan de estímulo presentado el día de ayer por el ministro del gobierno del Paraguay, también ir instituyendo mecanismos ya más tradicionales contracíclicos y de expansión de la demanda agregada a través del apoyo a la infraestructura, a través de asociaciones público y privadas, a través del gasto en salud, etc. Si pasamos a la siguiente lámina, concluyendo esta sección que hace una mirada a América Latina, vemos cómo América Latina, aún pensando que el año entrante tengamos una recuperación de 3,5% y sigamos creciendo los años subsecuentes, el PIB per cápita en América Latina va a estar por debajo del que teníamos en 2015. Como región va a haber una década perdida entre 2015 y 2025 como la que tuvimos en los 80s. Y como mencionaba anteriormente, viendo en la gráfica de la derecha, las razones de deuda PIB en 2025 van a ser sustancialmente más altas que las teníamos en 2015. Nuevamente, vamos a salir de esta situación con un reto de crecimiento y con un reto fiscal para la región. ¿Qué hemos hecho desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional? Hemos aprobado 20 programas para la región por $50,000 millones. 15 de estos programas han sido nuestras líneas de crédito de emergencia, estas que dicen RFI y RCF.
básicamente líneas de programas de crédito de emergencia que no tienen condicionalidad, y 7 de ellas han sido en el Caribe, 5 en Centroamérica y República Dominicana y 3 en Sudamérica. Hemos aumentado 2 programas ya existentes en Honduras y Barbados, y hemos aprobado 3 líneas de crédito flexible, que básicamente son líneas de crédito contingentes. Esto es que los países no usan inmediatamente los recursos, pero los tienen disponible por si en el futuro las condiciones económicas se deterioran. Estas son líneas de crédito que hemos firmado con Chile, Perú y Colombia, que si se suman al caso de México, que ya tenía una, suman 107,000 millones de dólares de backstop, de contingencia para estos 4 países de la región en caso que la situación se deteriore aún más. Nuevamente, líneas de crédito otorgadas por la solidez de sus fundamentos y que de nuevo no van atadas a condicionalidad. Déjenme pasar rápidamente al caso de Paraguay. Paraguay solicitó y le fue otorgada la línea de crédito de emergencia por 274 millones de dólares para apoyar el gasto en salud y para apoyar la expansión del gasto social y también catalizar apoyo de otros donantes y de otras organizaciones internacionales de financiamiento. El caso de Perú ya lo comenté, Perú, Colombia y Chile, estas líneas de crédito más grandes y contingentes, sin condicionalidad, básicamente para que estos países tengan un complemento importante a sus reservas internacionales para poderle hacer frente a choques futuros. Pasando a la evolución de la economía de Paraguay, estos números ya los comenté, hemos visto cómo Paraguay junto con Uruguay y Costa Rica son los países de la región que destacan por haber aplanado las curvas de contagio y de muertes relativamente rápido, y que en ese sentido tienen una situación menos límite que la que vemos en otros lados de América Latina, con mucha cautela, etcétera, pero obviamente son economías que están en una mejor etapa desde el punto de vista de la epidemia. Desde el punto de vista económico, una caída esperada de 5% en la actividad económica, que es significativamente inferior a la que estamos viendo en el resto de América Latina. Esto básicamente responde a 2 cosas: a los buenos fundamentos de la economía del Paraguay y también al muy buen trabajo que se ha hecho para limitar el contagio y para atender la crisis del COVID-19 desde el punto de vista de salud pública. Y es por eso que estamos esperando, como lo muestra, digamos, estos son los diferentes pronósticos que hacíamos para la economía del Paraguay en octubre de 2019, en abril del 2020 y en la actualidad. Y en la actualidad estamos anticipando, sí, una recesión importante, pero una recuperación igual de importante el año entrante, nuevamente, dado la forma en que se ha contenido la expansión del virus y también dado los buenos fundamentos y los programas económicos que se han implementado en respuesta a la crisis para que la economía esté o limite los daños permanentes de la crisis y esté en mejor posición de recuperarse el año entrante. Si comparamos con otros países, como decía anteriormente, la caída en la actividad económica en Paraguay es sustancialmente menor que la que vemos en el resto de los países de la región. Y su recuperación también de las más fuertes, la segunda después de la recuperación que se está anticipando para el caso del Perú. Si vemos las políticas macroeconómicas, Paraguay, como he comentado a lo largo de esta presentación, uno de los países con menores niveles de deuda en la región. Esto le permite a Paraguay tener espacio para hacerle frente a la crisis y también le impone el reto de, en el futuro, volver a estabilizar los niveles de deuda en niveles que van a ser más altos. Y el uso de esta deuda, al final del día, Paraguay fue conservador, cuidadoso, y implementó sus políticas con un nivel de precaución muy importante en el pasado, justamente para tener la capacidad, cuando viniese el choque más grande en los últimos 100 años en la historia de la economía mundial y de América Latina, para tener capacidad de acción. Esa capacidad de acción hay que usarla, pero también, eventualmente, cuando la economía recobre su senda de crecimiento, hay que ir regresando a, digamos, esta seriedad fiscal que Paraguay nos ha tenido acostumbrado y restablecer, digamos, los niveles de estabilidad de deuda. Si vemos
en términos del producto, como comenté a lo largo también de la presentación, en el caso de Paraguay, una economía que en los últimos 5 años es de las 3 o 4 que han crecido a tasas más aceleradas, lo cual, pues básicamente refleja parte de los fundamentos de la economía del Paraguay. Una economía con crecimiento económico dinámico, política fiscal y monetaria sólida y creíble, sistema financiero sólido, y en ese sentido es otra de las bases que tiene el Paraguay para pensar, junto con el buen manejo epidemiológico, para que la economía se recupere rápidamente. Obviamente, ya el año pasado había habido una desviación por motivos razonables de lo que fijaba la regla de responsabilidad fiscal, que obviamente este año se va a profundizar. Como dije anteriormente, el mayor déficit de Paraguay implica un aumento en el déficit menor al promedio de la región y justificado para hacerle frente y para apoyar aquellas unidades económicas más afectadas por la crisis. Obviamente, esto en el mediano plazo habrá que revertirlo, tanto controlando el crecimiento importante que hemos visto, digamos, en los últimos 10 años en el Paraguay, y también generando un proceso de mayor dinamismo por el lado de los ingresos. Vemos la diferencia entre el crecimiento, entre el gasto y los ingresos en los últimos años. Esto es un reto. Paraguay, nosotros lo hemos dicho en nuestros documentos, probablemente necesita un mayor nivel de gasto público, tanto en la parte de gasto social como en la parte de gasto de infraestructura. Y este gap, va a haber que cubrirlo con un mayor esfuerzo recaudatorio en los próximos años. En términos de crecimiento futuro y herencias de la crisis, si bien este triángulo, digamos, estamos viendo, nos muestra una pérdida importante, si recordamos lo que yo dije anteriormente en la región, que la región para el 2025 no va a recobrar los niveles de PIB per cápita que tenía en 2015. Comparamos esto con el caso de Paraguay. Paraguay, si ven la gráfica en el año 2022, Paraguay va a regresar al nivel de PIB per cápita de 2018, que era sustancialmente mayor que el del 2015. Desde este punto de vista, la región, la pérdida acumulada en producto para Paraguay es sustancialmente menor de lo que estamos viendo en el resto de la región. Ahora, recuperar el crecimiento económico no es solo una cuestión cíclica, como lo mencionaba el ministro, va a ser importante poner en marcha medidas de diversificación, medidas de inversión en infraestructura, medidas de fortalecimiento del gobierno corporativo, de la gobernanza, medidas, digamos, que hagan el mercado laboral más eficiente y también medidas que fortalezcan los programas de vivienda y que hagan más eficiente al sector público. Paraguay va a seguir teniendo como un motor muy importante del crecimiento el desarrollo de su sector agropecuario. Hay todavía ganancias en productividad que se pueden aprovechar. Hay incrementos en la eficiencia que pueden llevarse a cabo, pero claramente Paraguay también necesita ir desarrollando otros motores importantes del crecimiento en el sector servicios, en el sector manufacturero, hacer uso de su acceso a energía barata, etcétera. Y esto va a requerir medidas y cambios estructurales profundos que son parte, digamos, de la iniciativa y del plan de reactivación que mencionó el ministro. Estas últimas láminas también nos muestran los grandes retos que tiene el Paraguay cuando vemos el tema, por ejemplo, de gobernanza, con indicadores que son de los más bajos que vemos, no solo cuando comparamos con las economías avanzadas, pero también con las economías emergentes. También cuando vemos indicadores de capital humano, el Paraguay está muy retrasado, tanto en la parte de insumos como en la parte de productos. Entonces, hay que trabajar de manera importante, hay que invertir recursos para que Paraguay pueda mejorar su capital humano. En términos de reformas estructurales, nuestro equipo que cubre Paraguay ha destacado la necesidad de incrementar la calidad del gasto público y hacerlo más transparente, incrementar la eficiencia a través de una reforma del servicio civil y también una reforma a la salud y la educación, básicamente para incrementar de manera importante en los próximos años el nivel de capital humano en el país. Asimismo, hay que establecer una supervisión adecuada en el sistema de pensiones. Hemos también encontrado, digamos,
que desde el punto de vista de los controles internos del sector público hay que fortalecer y unificar y coordinar mejor estos esquemas a través de una reforma administrativa. También identificamos debilidades en la parte de manejo de aduanas, de supervisión financiera y el control efectivo en términos de lavado de dinero, y seguir trabajando en la agenda de transparencia. Hemos visto, digamos, una voluntad en los últimos años en Paraguay en trabajar estos temas y se han alcanzado logros importantes, pero hay que seguir profundizando este trabajo estructural. Creemos que el plan de recuperación económica anunciado el día de ayer es una muestra y una mezcla muy importante para atender tanto los factores cíclicos como los factores estructurales. Ayudará a mitigar los efectos negativos de la crisis del COVID, enfocándose en generación de empleo a través también del gasto público en infraestructura, que también es muy bueno desde un punto de vista de crecimiento de mediano plazo. También está orientado a estimular el financiamiento a las empresas pequeñas, a las empresas informales, que son las que más están sufriendo de la crisis por estar en estos sectores que son más intensivas en el contacto humano y que por lo tanto tienen que limitarse para limitar el contagio y las muertes. También estabiliza el ingreso y el consumo de las familias más afectadas por la crisis y las más pobres del país. Y como he dicho a lo largo, digamos, de esta presentación, también se enfoca de manera importante en el mediano plazo a través de cambios y reformas estructurales en lo que es el servicio civil de carrera, en lo que es la ley de responsabilidad fiscal, la ley de concursos, de gasto público, de procuración pública, y enfocadas en hacer al sector público más eficiente y en acelerar y eficientar los procesos de asociaciones públicos-privadas que tienen que ser un motor importante del crecimiento futuro del Paraguay. En ese sentido, nada más repetir que cuando comparamos, a veces estando en un país es difícil en momentos tan complejos ver las diferencias con respecto a otros países similares. Cuando uno las ve cómo en Paraguay van a poder atravesar, dado el buen manejo macroeconómico de los últimos años y el buen manejo de salud pública en la actualidad, probablemente es nuestra estimación que Paraguay pueda manejar y salir en mejor situación que sus pares de esta crisis, minimizar el costo comparado con otras economías y de esta manera, y junto con los programas anunciados recientemente, también estar en posición de acelerar el crecimiento económico en el mediano plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. La presentación realmente es extremadamente clara, clarificadora. Nos da muchas luces de que América Latina es una de las economías o una de las regiones más vulnerables y que desnuda quizás este choque todas esas debilidades que tenemos en común. En el caso de Paraguay, nos agarra con cierta fortaleza, pero a la vez también evidencia las vulnerabilidades que tiene nuestra economía en su estructura, en sus instituciones. Y la pregunta está muy vinculada con lo que señalaste, de si es que Paraguay tiene que centrarse en 2 o 3 elementos para resistir, para seguir parados ante este escenario, ¿dónde debería centrarse para seguir parado en lo macroeconómico, para que esto, así como decís, no lleve a una situación como es externo, fuera del ciclo económico, que no se llegue a introducir como una situación de vulnerabilidad macroeconómica? Y a la vez también dónde deberíamos centrarnos en esos quick wins o
en esas reformas que tengan más rentabilidad para que esa reforma estructural sea muy beneficiosa. En otras palabras, hay muchos elementos, pero ¿qué no deberíamos desconsiderar? ¿Dónde nos deberíamos centrar para seguir manteniendo la fortaleza macro y también para quizás converger más rápido, crecer más rápido, transformar nuestra economía a través de esas medidas estructurales? Gracias, José. Yo creo que en la parte macroeconómica va a ser muy importante una vez que la economía empiece a mostrar tasas de crecimiento positivas por algunos trimestres, en empezar el proceso de normalización del déficit público. Este déficit público de alrededor de 6-7% del producto es adecuado en la coyuntura actual. Sería peligroso regresar a los niveles de hace 2 años de manera muy rápida, porque aunque la economía paraguaya empiece a recuperarse, esta recuperación va a ser frágil, pero va a ser importante tener claro el programa de consolidación que puede durar 2 o 3 años. Por ejemplo, vemos el caso de Colombia, que suspendió su regla fiscal por 2 años. Entonces, yo diría, ese va a ser un tema muy importante, que los mercados entiendan que Paraguay va a tener un aumento en su deuda pública, pero que está encaminado el proceso de reducción del déficit en los próximos 2 o 3 años para regresar a una situación en la cual la deuda, como porcentaje del PIB, se estabilice. Y esto va a generar mucha confianza y va a seguir manteniendo el acceso tan positivo que ha tenido Paraguay a los mercados internacionales de capital. En segundo lugar, yo creo que desde el punto de vista estructural, las reformas, digamos, al servicio civil, las reformas a los sistemas de procuración públicas, la implementación de las asociaciones públicos-privadas y la aceleración del gasto en infraestructura y el gasto en vivienda, creo que son muy importantes. En segundo lugar, creo también que el profundizar la red de seguridad social a través de mejorar la salud y la educación es muy importante para una economía como la del Paraguay. Y claramente el choque de la pandemia nos muestra lo importante que es invertir en salud pública. Yo creo que estos son algunos de los temas, pero como dije al principio de esta presentación, creo que es muy importante reconocer que en pocos lugares vemos que ya haya el anuncio y la existencia de un plan concreto que cubra, digamos, las 3 fases del ciclo económico inducido por la pandemia. La fase de contención y mitigación, que es la actual, que es la de ayudar a aquellos sectores que se ven más afectados, que han tenido que cancelar su actividad económica para proteger la salud de la sociedad, y que es un poco todo este esquema de aumento en el déficit, transferencias, etc. En segundo lugar, la fase de recuperación, en donde este gasto público tiene que empezar a reducirse, pero también rotar y migrar al apoyo contracíclico más tradicional, gasto en infraestructura, incentivos a la contratación, etc. Y finalmente la tercera etapa, que es la etapa ya de la normalización, que es regresar a niveles de déficit o superávits, sobre todo superávit primario, que hagan a la deuda pública sostenible, y también la implementación de estas medidas estructurales que van a incrementar la rentabilidad de la inversión en el Paraguay, y de esta manera van a hacer que la inversión privada sea más rentable y esto traiga de la mano un incremento importante en el empleo, en los salarios y, por lo tanto, en el bienestar de la población. Gracias, Alejandro. Muy importante
esta pregunta que te hizo José y la respuesta tan abarcante que nos lleva a pensar de que de alguna manera estamos en el camino correcto con un plan abarcante en todos estos aspectos que señalas. Uno de los temas importantes también que hay una discusión de hace varios años acá es para poder hacer todo esto y para mitigar también el riesgo, sobre todo el riesgo de cambio y asegurar inversiones a largo plazo. Es necesaria una reforma de pensiones y sobre todo la existencia de un regulador de ese mercado. Pero existen dudas en la sociedad con respecto a eso, ¿verdad? Que primero, ¿vos crees que es necesario que haya un regulador? Y segundo, si fuera así, ¿qué beneficio y qué tranquilidad le podría dar eso al aportante de estos fondos que hoy están sin control? Okay. Dos temas. Primero, como tú mencionabas, yo creo que es muy importante tener un plan. Y creo que el plan que se anunció el día de ayer es un plan muy completo. Esto no quiere decir que el plan luego se vaya a seguir o a implementar al 100%. ¿Por qué? Porque esta crisis también ha incrementado de manera tan importante la incertidumbre que obviamente en la medida que vayamos entendiendo mejor cómo se va a ir, cómo va a ir evolucionando, digamos, la parte de la epidemia y cómo va a ir evolucionando la economía internacional, probablemente este plan vaya a tener que tener modificaciones. Pero claramente, como cualquier navegador, hay que tener una hoja de ruta. Y luego hay que tener la capacidad, cuando las circunstancias cambian, cuando el viento cambia, saber cómo ajustar la hoja de ruta para llegar a buen puerto de la manera más eficiente y más tranquila posible. Creo que para eso es fundamental el tener un plan, el tener los objetivos bien trazados y el tener las acciones que se quieran implementar. Y yo creo que este es digamos, un comienzo y una agenda muy importante. Sobre las pensiones, cuando nosotros vemos claramente para garantizarle a los trabajadores que sus recursos están bien manejados, que sus recursos están invertidos de la manera apropiada y de acuerdo, digamos, a los criterios que se establecieron como los criterios prudentes, bajo los cuales se va a lograr, digamos, la mejor asignación de estos ahorros para generarle a los trabajadores una buena combinación de retorno con seguridad. Es muy importante tener un organismo regulador de esta actividad. Eso es lo que vemos en las principales economías del mundo y yo creo que sería apropiado para el caso de Paraguay. Y también el tener un regulador especializado en este tema hace que haya una agencia del Estado que concentre el conocimiento en este tema y por lo tanto pueda proponer reformas futuras que mejoren los niveles de jubilación de los trabajadores, que mejoren la inversión de estos recursos, que disminuya el costo de manejar estos recursos. El no tener este regulador también, por un lado, no solo puede generar ciertos riesgos de mediano plazo con respecto a cómo se utilizan estos recursos y tampoco permite generar ese conocimiento desde el punto de vista del Estado para ir haciendo gradualmente modificaciones al esquema de pensiones que vayan en beneficio de los trabajadores y mejoren el rendimiento del manejo de estos recursos. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Paraguay está en un muy buen momento para hacer esto, porque desde el punto de vista demográfico, tiene una población sustancialmente más joven que en el resto de la región, y eso obviamente siempre en temas de pensiones ayuda. Y en segundo lugar, Paraguay tiene el beneficio de ver las experiencias de muchos otros países que ya han avanzado mucho en este tema. ¿Para qué? Para, pues básicamente, adaptar aquellos elementos que han sido exitosos, evitar los errores que se hicieron en un inicio y se corrigieron en otros países. Y en ese sentido, yo creo que está en un buen momento para, digamos, para realizar este proceso que usted mencionaba, ministro, y creo que va a ser muy importante el mediano plazo, y que
va a seguir contribuyendo, digamos, a incrementar el ahorro para el retiro, para las pensiones en Paraguay, que también va a tener un efecto importante sobre el desarrollo de la economía, porque genera una base de ahorro creciente que puede financiar infraestructura, puede financiar a las empresas y que básicamente también le permitirá desarrollar un mercado crediticio y un ahorro de largo plazo para que se utilice en mayor medida en Paraguay y que sea una palanca importante del desarrollo productivo del país. Alejandro, estuviste comentando recientemente sobre la importancia de las inversiones en infraestructura, de la rentabilidad de ellas, y la consulta es prácticamente, la pregunta que surge es prácticamente en una posición de dilema, prácticamente, si es más conveniente que nuestro país se centre en inversiones de infraestructura que generan hoy un alto multiplicador y un alto nivel de empleo, vis a vis inversiones que probablemente no tienen esa característica de generar una mano de obra muy fuerte, pero que sí tienden a mejorar la competitividad ya de mediano plazo, reduciendo los costos de transacción, probablemente que mejore la conectividad del país. Entonces, esa pregunta de cómo las monedas son escasas, ¿dónde debería Paraguay centrar sus inversiones? Generar ese multiplicador y ese empleo en este momento tan delicado que estamos atravesando, o quizás en algo más estructural, en una inversión de competitividad que reduzcan los costos de transacción del país. Yo diría siempre esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Y yo no presumiría de tener la respuesta. Es un balance fino que tiene que reflejar muchas prioridades. Por lo general, digamos que la puja política por los recursos públicos a la hora de decidir sobre un presupuesto, por lo general tiende a priorizar demasiado el beneficio de corto plazo versus el beneficio de largo plazo. Entonces, en ese sentido, uno pensaría que por lo general, cuando uno ve, digamos, la asignación presupuestaria tradicional en un país, terminamos invirtiendo un poquito más en proyectos que tienen impacto en el empleo, etcétera, en el corto plazo, y un poco menos de lo que sería deseable en estos proyectos que aumentan la competitividad de mediano plazo. Ese es un sesgo que hay que corregir. Sin embargo, la coyuntura actual, en donde la caída en actividad es tan grande y la caída en empleo es tan grande, claramente apunta hacia la necesidad de, en el margen, invertir, yo diría, un poco más en aquellos proyectos de infraestructura que tienen un impacto importante en el empleo y un multiplicador grande, y, digamos, ir gradualmente rotando estos recursos gradualmente más hacia los proyectos de mediano plazo que tienen mayor impacto en la productividad de mediano plazo y tal vez menor impacto en el corto plazo en la creación de empleos. Entonces, hoy yo creo que priorizar el gasto que es generador de empleo y con alto multiplicador en el margen puede ser apropiado, pero sí con la idea de luego ir recalibrando una vez que estemos regresando a una situación de mayor normalidad, porque tradicionalmente en la puja política por los recursos, yo lo vi en mi país cuando me tocaba negociar los presupuestos, pero ahora uno lo ve a lo largo y ancho de la región, es que al final del día, si hay algún sesgo en la asignación presupuestaria, tradicionalmente es hacia el corto plazo. Hoy ese sesgo nos sirve por la crisis que estamos atravesando, pero luego en el mediano plazo va a ser importante tratar de corregirlo. Alejandro, yo creo que fue una hora muy bien invertida en tu charla. Muchas cosas a mí personalmente se me aclararon y también muchas otras me tranquilizaron de la visión que tenés. Y para cerrar, una pregunta muy local, pero seguramente vos tenés alguna experiencia ya que
estuviste mucho tiempo en México, que tiene también fronteras como las nuestras. Nosotros tenemos un problema importante en el comercio fronterizo que afecta la pandemia y que las fronteras están cerradas. ¿Qué ideas podés tener con respecto a cómo ayudar a esos sectores que tienen un impacto importante en la vida del Paraguay y tienen un impacto importante en el PIB y son prácticamente entre todas serían la segunda ciudad más importante, si son más número de gente, habitantes, servicios, bienes, y que están hoy muy golpeadas porque se ha resentido eso de manera temporal, pero con un impacto incierto como estamos hablando. Sí, digo la verdad, obviamente a mí nunca me tocó el tener que manejar una pandemia global de esta magnitud. Entonces, que claramente es difícil pensar en cuál sería la respuesta. Yo diría, digamos, tres temas, ¿no? Uno es obviamente desarrollar protocolos para ir abriendo gradualmente, minimizando los riesgos de contagio, ¿no? Para eso también, obviamente, se necesitará ver cierto control de la epidemia del otro lado de las zonas fronterizas, pero yo creo que el ir poniendo protocolos que permitan una apertura gradual con medidas de salud pública va a ser importante. En segundo lugar, yo diría también que parte de los apoyos fiscales que están llevando a cabo se orienten hacia las regiones del país que están sufriendo más. Entonces, en términos de operaciones de infraestructura, etcétera, en la medida que haya, digamos, proyectos que se puedan detonar relativamente rápido en estas zonas del país, llevarlos a cabo. Y luego yo diría en tercer lugar también ir pensando cómo se puede ir abriendo selectivamente. Hay actividades tal vez fronterizas que no requieren el contacto social y para estas, o el contacto humano, y para estas ir extendiendo, digamos, mecanismos para poder ir llevando a cabo la actividad fronteriza, la actividad de comercio, etcétera, de manera gradual, pero ir pudiendo abrir esas. Asimismo, también para las empresas formales en estos sectores, facilidades en el ámbito tributario y algunos programas de gasto público, de inyección de capital, etcétera, pueden ser apropiadas, como ya lo están haciendo, como ya me lo han comentado, digamos, de manera general, pero orientándolo también geográficamente. Y un poco lo pensaría más en el caso de México, cuando hubo una epidemia de un virus que se llamaba el H1N1 en el año 2009, 2010, el sector turismo estuvo grandemente afectado, ¿no? Entonces, se extendieron líneas de crédito para este sector turismo contra garantías inmobiliarias y de esta manera pudimos, digamos, apoyar al sector turismo durante un periodo donde los niveles de ocupación fueron bajísimos y luego cuando regresó el turismo se dieron plazos, etcétera, y rápidamente el sector turismo reaccesó al crédito tradicional, nos repagó los créditos al gobierno y liberó las garantías que había otorgado, ¿no? Entonces, los mecanismos pueden responder mucho a la lógica local, pero creo que hay algunos mecanismos financieros y fiscales que pueden ayudar y también encontrar las maneras de ir reactivando aquellos segmentos de la actividad que son menos proclives a incrementar los contagios, ministro. Y claramente, nuevamente, agradecerles la invitación y bueno, deseando que relativamente rápido podamos hacer alguna visita a Paraguay y discutir estos temas en persona. Estimado Alejandro, agradecemos mucho tu tiempo, como dijo el ministro, la hora que nos dedicaste valió mucho. Valoramos todos tus consejos, tus sugerencias, tomamos nota de eso y esperemos que nos volvamos a ver pronto acá en Paraguay. Quería comentarles que el próximo martes a las 7 sigue esta serie de encuentros. Tendremos la presencia de Martín Rama, que es el economista
jefe del Banco Mundial. También la presentación y todo el speech que hoy hizo Alejandro va a estar disponible en YouTube. De mi parte voy a volver a ver porque voy a tomar nota con más detenimiento. Muchas gracias, Alejandro, y hasta la próxima. Gracias a ti, presidente, ministro, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Bueno.